Hola, te saluda cordialmente Samuel Contreras Quinteros, abogado y profesor tutor en preparatugrado.cl. Bueno, la verdad es que antes de comenzar con la explicación de la clase del día de hoy, me voy a tomar un tiempo para responder una consulta. Les recuerdo que durante la semana llegan consultas al correo de contacto @preparatugrado.cl. Son consultas obviamente que muchas se van repitiendo, pero vamos seleccionando aquellas que en general tienen un gran porcentaje de ser obviamente interrogadas en el examen de grado. ¿Ya? La consulta es la siguiente. ¿Es lo mismo tradición que entrega? Bueno, la verdad es que nosotros tenemos que, para responder esta pregunta, remontarnos a lo siguiente. Cuando nosotros estudiamos, recuerden ustedes, la clasificación de los contratos, en general, atendiendo a su perfeccionamiento, nosotros podemos estudiar los contratos como consensuales, reales y solemnes. Y aquí me detengo un poco porque dentro de los contratos, recuerden ustedes, reales, el código señala que son aquellos que se perfeccionan con la entrega o tradición de la cosa. Lo que a simple vista da a entender que el Código Civil está haciendo sinónimas las expresiones, obviamente, entrega con tradición, que son absolutamente distintas. ¿Ya? Por eso es sumamente importante que no tan solo leer la disposición que señala el código, sino también muchas veces entender lo que estamos leyendo y saber aplicarlo obviamente. Vamos a diferenciar de la siguiente manera esto. Primero, hay un error, porque es una confusión muy grande, porque entrega y tradición absolutamente no son lo mismo. La entrega, en estricto rigor, es solo el traspaso material que hace una persona a otra. Por ejemplo, yo te entrego un lápiz, pero no por eso tú te estás haciendo dueño del lápiz. Yo te entrego un notebook, un cuaderno, y no por eso te estás haciendo dueño de ese, obviamente, cuaderno o notebook o lo que te haya entregado. Ni tampoco quiere decir que haya tradición. En cambio, en la tradición, sí o sí hay entrega. ¿Ya? Pero recuerden ustedes que la tradición, aparte que es un modo de adquirir el dominio, está definida, ustedes saben, en el artículo 670 de nuestro Código Civil. Pero la diferencia radica en que, no obstante que en toda tradición hay entrega, para que haya tradición, de parte de quien entrega tiene que haber la facultad e intención, obviamente, de hacer dueña a la otra persona. Y la otra persona tiene que tener la capacidad e intención de adquirir eso. Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, inmediatamente podemos visualizar que hay un error que señala el código porque hace sinónimas estas expresiones con una diferencia muy relevante, que es toda tradición implica entrega, pero no toda entrega tradición, ya que la tradición es un modo de adquirir el dominio. Obviamente la entrega no, porque solo implica un traspaso material. Ahora, no te olvides de esto, porque recuerda que esta es una pregunta que muchas veces suele preguntarse en el examen de grado, y si no la sé responder de buena manera, obviamente puede perjudicarme o también puede favorecerme. Bueno, la clase de hoy en particular tiene que ver con la materia de Derecho Civil 2 con bienes. Obviamente, ustedes saben lo que es un bien, lo que es una cosa, que hay una relación de género-especie, pero más bien ahora yo me voy a abocar a todo lo que es el paralelo entre bienes muebles e inmuebles, tomando en cuenta que hay muchas diferencias, pero yo quiero abocarme a las esenciales en realidad, que muchas veces suelen preguntar algunos profesores en el examen de grado. Bueno, aquí, ¿cómo lo vamos a analizar esto? Por ejemplo, en materia de compraventa, es sumamente importante señalar que no es lo mismo hablar de compraventa de un bien mueble o de un bien inmueble. Porque, por ejemplo, en respecto a los bienes inmuebles, la ley exige una solemnidad. Y esa solemnidad es que la compraventa de bienes inmuebles, para algunos bienes raíces, se debe efectuar por escritura pública. ¿Ya? En cambio, para los bienes muebles no se exige tal solemnidad. Referente a la tradición, también es de suma importancia.
Obviamente la tradición es un modo de adquirir el dominio, ¿verdad? Definido en el artículo 670 de nuestro Código Civil. Pero cuando hacemos el paralelo entre bienes muebles e inmuebles, recuerden ustedes que cuando se trata de tradición de bienes muebles, es sumamente claro el artículo cuando dice que la tradición de las cosas corporales muebles se va a hacer de una parte a la otra significando esa cosa. Significando, esa palabra es sumamente importante que la retengas al momento de estudiar, obviamente, esta materia. ¿Ya? Por ejemplo, a modo solo de ejemplo, dentro de la misma normativa se señala, por ejemplo, con la aprehensión material de la cosa, mostrándole la cosa. Ahí ustedes se pueden dar cuenta con mayor detalle en el artículo en la medida que vayan estudiando. Y referente, obviamente, a la tradición de los bienes inmuebles, la normativa que encaja absolutamente acá es la del artículo 686 del Código Civil. El artículo 686 del Código Civil señala cómo se materializa y efectúa la tradición de los bienes inmuebles. Y es con la inscripción del título en el registro conservatorio. Ahora, en otras palabras, recuerden ustedes que el título en una compraventa de bienes inmuebles es la escritura pública. Y ese título se debe inscribir en el conservador de bienes raíces competente de donde esté ubicado el inmueble y obviamente no en cualquier registro, en el registro de propiedad. Respecto a la prescripción, sobre todo ordinaria, el plazo de prescripción ordinaria para los bienes muebles es de 2 años. Referente a los inmuebles, 5 años regla general. En la sucesión por causa de muerte, aquí es sumamente importante que ustedes tengan claro. Recuerden que esto inmediatamente nosotros debemos ligarlo con el artículo 688 de nuestro Código Civil. Recuerden ustedes que cuando fallece el causante, la regla general es que yo tenga la posesión legal ya de los bienes, independientemente que ignore o no esa calidad, ¿verdad? Pero tengo la posesión legal. Pero lamentablemente, referente de los bienes inmuebles, yo no puedo disponer, en un sentido amplio, de disponer, enajenar esos bienes, ¿verdad? Si no se procede a las inscripciones que establece el mismo artículo 688. Por lo tanto, en la medida que se proceda a las inscripciones que establece el artículo 688, me refiero solo a bienes inmuebles, obviamente ahí no habría ningún problema que los herederos de consumo puedan disponer de dicho inmueble. No así para los bienes muebles, que no se requiere esa exigencia en los términos del artículo 688. Respecto de la acción rescisoria, recuerden ustedes que nosotros cuando estudiamos la materia de los vicios del consentimiento, para algunos vicios de la voluntad, obviamente nosotros veíamos que estaba el error, la fuerza y el dolo. Y para algunos un vicio objetivo llamado lesión enorme. Obviamente acá, si nosotros vamos a decir que en cuál de los bienes operaría la lesión enorme o una acción rescisoria, sería solo referente a bienes inmuebles, no referente a bienes muebles. Respecto de las cauciones reales, recuerden ustedes que aquí, aplicando, la idea es también ir aplicando un poco la materia, cuando nosotros estudiamos todo lo referente a la prelación de crédito, existen distintos tipos de créditos, ¿verdad? Pero también acá es sumamente importante que existen en Chile dos preferencias, los créditos de segunda y de tercera clase. Los de segunda clase corresponderían al acreedor prendario y los de tercera clase el acreedor hipotecario. Y finalmente acá hay que tener claro que cuando nosotros estamos garantizando el cumplimiento de una obligación de un bien mueble, lo vamos a hacer a través de una prenda. En cambio, cuando estamos garantizando el cumplimiento de una obligación referente a un bien inmueble, lo hacemos a través de una hipoteca. ¿Ya? Y finalmente, en los bienes familiares, quiero dejar muy en claro que hay muchos más paralelos, pero esto en general engloba lo que muchas veces y muchos profesores suelen preguntar, que son temas de relevancia absoluta dentro de estos paralelos. Respecto a los bienes familiares, nos exige exigencia, por ejemplo, para los bienes muebles.
Pero recuerden ustedes, cuando sigan en el estudio de lo que es derecho civil, sobre todo en familia, van a ver los bienes familiares. Y en los bienes familiares acuérdense que solo se puede afectar la calidad de bien como bien familiar de aquel inmueble que sirva de residencia principal para la familia. No así, no se aplica esa normativa, ni tampoco se podría afectar como bien familiar en estricto rigor ese bien mueble, sino esa normativa en estricto rigor obviamente aplicaría para los bienes inmuebles. Ya, con esto recuerden, es sumamente importante, yo estoy siendo una guía, estoy orientando, dando algún matiz importante para que ustedes más o menos enfoquen de buena forma su estudio y cuando sean interrogados respondan con solidez y obviamente con mucha precisión porque esto es una materia muy preguntada. ¿Ya? Y no te olvides, síguenos, suscríbete, contáctanos en nuestras redes sociales y cualquier duda o consulta, recuerda que semanalmente, video tras video, iremos respondiendo todas las dudas que se susciten y nos lleguen al correo de contacto@preparatugrado.cl. Nos vemos pronto.